Buenas tardes a todos, gracias por participar y gracias a la Universidad Ord por habilitar este encuentro. El título de este encuentro es La Segunda Guerra Mundial y la Shoah vista desde el presente. A 75 años de finalizada la Segunda Guerra Mundial, no alcanzarían las piedritas ni las flores para depositar en tumbas, en mares, en valles, en bosques, en ciudades y montañas, en las cuales asesinaron a 6 millones de judíos, a medio millón de gitanos y decenas de millones de personas en toda Europa y en varios continentes. En una guerra que demoró 6 años. Si se calculan en más o menos 50 millones de personas las víctimas de esa guerra, no olvidemos que se estiman más o menos en 30 millones de víctimas la de la Primera Guerra Mundial, que transcurrió apenas 20 años antes que esta. Esto abre una serie larguísima de preguntas, y nunca completa, muy serias. Planteemos algunas. ¿Qué motivos pudieron haber justificado tal masacre en 2 guerras mundiales con tal dimensión de destrucción? Dentro de las perspectivas clásicas para tomar como referentes lo ideológico, lo político, lo económico, lo social, ¿qué fuerzas pudieron haberse considerado tan incompatibles como para que debieran dirimirse solamente mediante enfrentamientos de tamaña escala? ¿Cómo no se escarmentó de la Primera Guerra como para que poco después se produjera otra peor que la anterior? ¿Cómo podría explicarse que en más o menos los mismos lapsos de tiempo que duró cada una de estas 2 guerras, se haya casi duplicado el número de víctimas en cifras espeluznantes? ¿Cuáles fueron las características diferenciales entre una y otra conflagración? Y así podríamos seguir cuestionándonos. A modo de introducción, intentaremos dar respuestas y contrapreguntas a algunas de ellas para ampliar argumentos que habiliten cierto esclarecimiento y dejar abiertas interrogantes para nuevas inquietudes y nuevas investigaciones. Primero, la diferencia esencial entre ellas fue la Shoah. Resultado tenebroso de, acaso, nos preguntamos, ¿un nuevo antisemitismo? ¿Por qué se dio en la Segunda Guerra Mundial la Shoah y no en la Primera? Segundo, hubo quienes alertaron e intentaron explicar durante el transcurso de la guerra lo que estaba sucediendo, y de nada sirvió. Y la guerra fue trágica y hasta en escala creciente hasta las últimas consecuencias. Tercero, como reflexión final nos preguntaremos, si bien el futuro es impredecible y no es el rol del historiador ni tan siquiera intentarlo, pero dadas ciertas ópticas de análisis, ¿podrían darse las condiciones para que tales niveles de destrucción pudieran volver a repetirse? Vamos a comenzar con un postulado. Asumimos como una conclusión irrefutable que la Shoah fue la diferencia sustancial entre ambas guerras. Y no solo eso, sino que la Shoah marcó a la Segunda Guerra Mundial. Esta es indivisible de la Shoah. No se puede considerar la Segunda Guerra Mundial sin incorporar la Shoah. El análisis historiográfico más aséptico no podría soslayar la Shoah como una marca indeleble de la Segunda Guerra Mundial. Yo postulo incluso la unicidad de la Shoah, pero lo veremos un poquito más adelante. Elegiré 3 ópticas diferentes para plantearnos la reflexión acerca de cómo se ha interpretado el antisemitismo posterior a la guerra. La primera óptica es la de Aimé Césaire. Estoy haciendo un esfuerzo por pronunciarlo porque se escribe Aimé Césaire. Me disculpo si no lo hago correctamente. Césaire apunta tanto al antisemitismo, tanto al tema del antisemitismo, como al tema de la unicidad de la Shoah. ¿Quién fue él? Él fue un poeta y político de la isla Martinica, bajo el dominio francés, ideólogo de la negritud.
sostenía en el año 2000 que la Shoah tuvo la excepcionalidad de ser una matanza provocada por los nazis de blancos sobre blancos, no más que una pequeña reproducción de las violencias coloniales perpetradas durante siglos por los europeos. Yo discrepo virtualmente, obviamente, con Césaire, porque él eludió totalmente el antisemitismo de su postulado. El antisemitismo es una discriminación milenaria, previa a las colonizaciones a las que él refiere, basada en mitologías religiosas, hoy podemos decir ridículas. Como bien lo analiza Umberto Eco en su conferencia El poder de lo falso, cuando analiza los protocolos de los sabios de Sion, una conferencia magistral en Bolonia. Y también Hannah Arendt, al catalogarlo como el mayor de los sinsentidos al antisemitismo, dada la acusación que pesa sobre un colectivo pequeño de un número infinitesimal en la globalidad de la humanidad, por el gran absurdo de causar todos los males que la quejan. No cambio de posición en mi discordancia con Césaire, pero eso no me exime de mi obligación de entender su dolor. Él llora la esclavitud de sus ancestros y de todos los nativos colonizados con absoluta razón. Mataron a sus brujos y chamanes, mancillaron a sus dioses, sol, luna, lluvia, rana, serpiente, jaguar, entre otros, que le garantizaban sus cosechas, su fertilidad, la supervivencia, la fortaleza, su felicidad. Fueron cientos de miles esclavizados, millones y decenas de millones de personas asesinadas, vendidas y compradas, cosificadas, subhumanizadas, explotadas por la avaricia infinita del saqueo a nivel internacional, en todas las latitudes. Hasta hoy día, literalmente, o amedrentadas por un insano racismo, capaz de matar físicamente o cercenar sentimientos e ilusiones mediante actitudes intolerantes e infames, impertérritas frente al reclamo de clemencia por no poder respirar. Yo debo sufrir e internalizar en mi piel su genocidio para que él pueda padecer en la suya mi Shoah. Hemos de hermanarnos como sujetos discriminados. Se trata de un deber colectivo y activo, no pasivo. No caben los espectadores en estas circunstancias. No hay lugar para la indiferencia y estos sentimientos han de ser bidireccionales. La segunda perspectiva respecto al antisemitismo es la de Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman fue un sociólogo, politólogo, filósofo y ensayista judío polaco, profesor en universidades de Europa, Estados Unidos e Israel. Él aportó una visión muy significativa, una línea de pensamiento original que vincula a la Shoah con la modernidad, a la cual plasmó en su libro que lo llamó justamente Modernidad y Holocausto. Él lo escribió en el año 1989. Él fue esposo de una sobreviviente de la Shoah y la esposa era escritora. Y cuando ella escribió una novela acerca de su propio escape de un gueto, él tomó conciencia de la Shoah, digámoslo como un objeto de estudio, internalizó él la Shoah y llega a la siguiente síntesis de conclusión que expone en el prólogo de su libro, lo citaré. El Holocausto sí fue una tragedia judía, aunque los judíos no fueran el único grupo sometido a trato especial por el régimen nazi. Los 6 millones de judíos, dice Bauman, estaban entre los más de 20 millones de personas aniquiladas por el deseo de Hitler y la orden de Hitler. Solamente los judíos estaban señalados para que se procediera a su destrucción total y no tenían cabida en el nuevo orden que Hitler se propuso crear. El Holocausto, continuó por Bauman, se gestó y se puso en práctica en nuestra sociedad moderna y racional,
en una fase avanzada de nuestra civilización y en un momento culminante de nuestra cultura. Su postulado es desafiante y está abierto a la polémica. Bauman argumenta que el antisemitismo no puede ser la única respuesta, por supuesto que no lo niega, pero no puede ser la única respuesta, dado que es perpetuo y ubicuo. Ubicuo quiere decir que está presente en todas partes y al mismo tiempo. El antisemitismo no puede por sí mismo adjudicarse la singularidad del Holocausto, porque el Holocausto fue algo nuevo, dice Bauman, mientras que el antisemitismo es antiguo, de modo que lo último no podría explicar lo anterior, y mediante, digamos, los argumentos clásicos del antisemitismo de la Edad Media, por ejemplo. Y en el momento, complementa, que desde Marx y la identificación de los judíos se logró con el capitalismo, el antisemitismo se volvió una ideología moderna. El antisemitismo premoderno, sostiene Bauman, fue una fobia. Y solo la ironía de la historia permitiría a las fobias antimodernistas ser descargadas a través de canales y formas que solo la modernidad podría desarrollar. Bauman no hace más que apelar al concepto que sostuvo Hitler 20 años antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Permítame agregar, cuando Hitler aún no era nadie. Él escribe una carta, Hitler, el 16 de septiembre de 1919, recién culminada la Primera Guerra Mundial y convenido el Tratado de Versalles. Y sostenía Hitler: el antisemitismo basado en motivos puramente sentimentales encontrará su expresión final en los pogroms. El antisemitismo de la razón, en cambio, debe conducir a una lucha legal y metódica y a la eliminación de los privilegios que posee el judío. El objetivo final e inmutable debe ser la eliminación de los judíos en general. Bauman concluye entonces que la modernidad le dio un desahogo a este antisemitismo de la razón. Y esto es un postulado bastante impactante. Y finalmente, en sintonía con lo que analizamos en el encuentro anterior, Bauman también considera que la burocracia tiene una lógica propia. Y una vez que se la echa a andar, se le da un empuje inicial y actúa en consonancia con lo que se le indica. Yehuda Bauer, por otro lado, uno de los grandes historiadores, también judío, israelí, gran erudito de los estudios de la Shoah, discrepa categóricamente con Bauman y le contesta: ¿fueron los procesos totalmente internos y exclusivos de la burocracia los que la motivaron a cometer el Holocausto? ¿Por qué nadie le asignó esa tarea a la burocracia británica o estadounidense? ¿Por qué ellos no causaron un holocausto? ¿Ellos no estaban afectados por la modernidad, acaso? ¿Por qué la dictadura italiana, aún la fascista, y su burocracia no se unieron con lo que estaban haciendo los burócratas alemanes? Otros factores diferentes, sostiene Bauer, de la modernidad, deben explicar por qué un régimen como el de Hitler surgió en Alemania y se decidió asesinar a los judíos. Y culmina Bauer: todos aquellos que quieren separar el Holocausto del antisemitismo arriban a un final sin salida. Amor por los judíos o indiferencia hacia ellos no generó el Holocausto. Yo coincido con ambos. No hubiera sido posible un holocausto sin un furibundo antisemitismo y sin recurrir a aspectos de la modernidad. Lo veremos más adelante. La tercera perspectiva acerca del antisemitismo es la de Saul Friedländer, otro de los grandes historiadores también israelí acerca de la Shoah y del fascismo. Es un gran historiador del fascismo. Este historiador parte del postulado alemán del hombre ario superior y el resto de seres subhumanos e inferiores, por sus estamentos darwinianos, donde se mezclaron estas teorías clasificatorias de gente.
Sostiene Friedlander que Hitler le agregó a estos conceptos postulados políticos. Al judío se le identificó con todas aquellas ideologías y corrientes políticas enemigas del nacionalsocialismo. Y ahí entraba el liberalismo, entraba la democracia, el marxismo. En síntesis, una combinación ideal y abarcativa para una exclusión radical. A tal aparato conceptual del nazismo, Saúl Friedlander lo cataloga como antisemitismo redentor, el cual, a diferencia del antisemitismo tradicional, que transforma al judío en un chivo expiatorio, este antisemitismo deja de actuar como un código cultural para transformarse en una política de exterminio. Mi conclusión personal de este primer capítulo de la presentación es la siguiente. La Shoah identifica a la Segunda Guerra Mundial como la palabra Hitler identifica a la Alemania nazi. El antisemitismo que la indujo fue una maléfica discriminación milenaria que mutó, habilitando la ejecución de la Shoah, la cual a su vez no se hubiese logrado consumar sin haberla transformado en parte de un programa político que la concretó utilizando las herramientas de nuestra modernidad. Modernidad hubo siempre, en cada ciclo de la historia se puede considerar que hay modernidad, pero esta fue la nuestra, la que conocemos hoy. Por algo se la cataloga, entre otras formas de catalogar a la posmodernidad, como a la época posterior de la Segunda Guerra Mundial. La segunda parte de esta presentación. Múltiples personas advirtieron en su momento lo que estaba sucediendo y no fueron escuchadas, al menos por los aliados. Tomemos un ejemplo relevante y pensemos qué pudo haber inducido a tal postura. Citaré en este caso los trabajos de Franz Neumann, que fue un intelectual también judío, fue abogado, politólogo, economista e ideológicamente marxista. Él escribió un texto de referencia en la academia que se llamó Behemoth, Pensamiento y Acción en el Nacionalsocialismo, justamente entre los años 33 y 44, porque realmente hay una segunda edición en el 44, aunque la primera la hizo en el 42. Él escapó de Europa y se radicó en América, donde dictó su investigación. La primera publicación, como les dije, fue en el año 42. Y la produce en concomitancia con la terrible guerra que se estaba desarrollando. Entonces, podría pensarse hoy, con la omnisapiencia que tenemos 75 años después, que los conocimientos de Bauman en aquel entonces eran reducidos. Sin embargo, no. Por el contrario, son una fuente de investigación y debate hasta el día de hoy. Él desglosó el nacionalsocialismo en numerosas facetas, sociológicas, históricas, políticas y económicas. Sus aportes fueron considerados revolucionarios en esos momentos. Entre los años 43 y 45 trabajó en Washington, D.C., en la Oficina de Servicios Estratégicos, que luego se transformaría en la CIA. Y culminada la guerra, Neumann fue miembro del equipo de acusación que preparó los juicios de Nuremberg. Sus trabajos se configuraron en pieza central de los cargos americanos. Falleció en 1954. Centraremos la síntesis más reducida de su obra en dos aspectos. El primero es su postura, como le decía, controvertida y polémica, que sostenía que el Tercer Reich ni formuló una ideología consistente, ni poseía una estructura coherente. El régimen de Hitler, sostiene Neumann, fue un monstruo caótico, amorfo y sin ley. Explica que el régimen se basaba en cuatro pilares, los cuales, según las oportunidades, actuaban en concordancia o en franca contraposición. ¿Cuáles eran estos pilares? Era el partido nazi, la burocracia estatal alemana, las fuerzas armadas y el poder económico. Por lo tanto, una vez culminada la guerra, él sostenía que se deberían aplicar sus 4 Ds de la letra D, que eran la desnazificación,
la democratización, la desmilitarización y la descartelización, referida a los enormes conglomerados económicos que configuraban el poder industrial y financiero de época. Neumann entendía que la industria y las finanzas alemanas adoptaron sus estrategias de negocios a la política de Hitler y no al revés. Voy a dar un ejemplo, el espacio vital, que fue un pilar del pensamiento de Hitler, que ya lo expresó en su libro Mein Kampf. No fue una idea del mayor conglomerado químico industrial de Europa entonces, la IG Farben. Dicho conglomerado, lo quiero detallar, tenía sede en Frankfurt, era el edificio de oficinas más grande de Europa. Había surgido en el año 1925 como la fusión de las empresas BASF, Bayer, Hedge y Agfa, además de otras más pequeñas. Luego se le sumó la Pelican, por la tinta que se empleó en esa Segunda Guerra Mundial y en la Shoah. Tampoco sostenía que hubiesen sido los líderes empresariales quienes llevaron a Hitler al poder. Pero la guerra, la arianización nazi, o sea, el despojo de los capitales y empleos judíos, entre otras medidas del régimen, sí le sirvieron a las empresas para sus fines de lucro y expansión. Neumann construye su conclusión, interesante, que el nazismo configuró un capitalismo totalitario, regulado en forma monopólica por el Estado. Lo que Neumann no podía saber en 1941, y realmente no podía saberlo, era hasta qué punto ese fenomenal aparato industrial y militar sería beneficiado con dicho capitalismo hiperregulado por el Estado, aún en sus más espeluznantes condiciones, como ser el ejemplo del empleo de mano de obra esclava. Ya no eran solo civiles, era la mano de obra esclava que potenció la riqueza de estas empresas. Tanto influyó su perspectiva que en los juicios sucesivos de Nuremberg, bueno, hubo uno solo, además de condenar a criminales de guerra y jueces en la primera instancia, también se condenaron después a banqueros e industriales. Neumann detalló en su momento las leyes antisemitas de Nuremberg de 1935, promulgadas para mantener la pureza de sangre alemana, y continuó con las leyes y decretos en 1938. Lo cito: se hizo un esfuerzo sistemático, clamaba Baumann, para crear un gueto legal. Describió las ordenanzas de 1939, que excluían a los judíos de toda opción de desempeño laboral, comercial, financiero, industrial o de profesiones liberales. Informó asimismo la inauguración en Frankfurt, el 26 de marzo de 1941, del Instituto de Investigaciones Judías, con invitados eslovacos, húngaros, rumanos, italianos, búlgaros, noruegos y holandeses, entre otros, que dirigía Alfred Rosenberg, el tristemente famoso nazi. Y él se ocupó, Rosenberg, una vez más, de su tema favorito, que era ciencia y partido, y expuso con crudeza la influencia venenosa de los judíos. También alcanzó a aludir a los judíos polacos hasta el año 1941, Neumann, y denunció el gueto cultural, económico, legal y político se ha ido transformando gradualmente en un gueto físico, como ocurre en Varsovia y Cracovia. La legislación antisemita alemana, ya decían en el 41, se aplica en gran parte a Polonia. No hubo reacciones. ¿Pero por qué? Es decir, la pregunta es ambiciosa, pero se abren varias respuestas y elegiremos una que nos conduce previamente a la Primera Guerra Mundial. Ya en la Primera Guerra Mundial fue una guerra entre economías imperiales y dominantes en todo el mundo. Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, la Rusia zarista, el propio imperio austrohúngaro, así como el otomano, eran grandes imperios de intereses interconectados. Culminada la guerra, cayó el imperio otomano,
se sustituyó la monarquía de los zares por la revolución bolchevique. Se crearon nuevos países en lo que era el Imperio Austrohúngaro. Por ejemplo, Checoslovaquia no existía como la conocimos luego, se creó después de la Primera Guerra Mundial. Y ya emergía con fuerza el Imperio estadounidense. Los británicos y los franceses se repartieron Medio Oriente, África y Asia, la famosa, el acuerdo Sykes-Picot de 1916-1917, se repartieron continentes después de la Primera Guerra Mundial. Y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, las enormes corporaciones de dichos países tenían sucursales en todos los continentes e intereses comunes, digámoslo sintéticamente. Competían por y compartían a su vez tanto fuentes de materias primas como la ambición de conquistar nuevos mercados. No es factible ignorar el complejo industrial alemán y los negocios efectuados por empresas norteamericanas y de los países ocupados por los nazis. Corporaciones como IBM, Coca-Cola, General Motors, Ford, IG Farben, Krupp, Siemens, Thyssen, entre tantas, facilitaron la expansión militar nazi. Más aún, sin su coparticipación, tampoco la Shoah hubiese prosperado como prosperó. No digo que no hubiese habido Shoah, pero hubiera sido otra cosa, con su consabido resultado trágico. Pese a la contradicción que le significaba a muchas de estas empresas, el asesinato masivo de judíos cuando los reclamaban como mano de obra esclava, justamente para potenciar su producción. La empresa IBM colaboró con el censo racial efectuado por los nazis. La Fanta fue desarrollada por la filial de Coca-Cola en Alemania durante el nazismo. IG Farben fue un conjunto de empresas alemanas que integraron un laberinto de cárteles con empresas gigantes. Kuhlmann en Francia, Imperial Chemical Industries en Gran Bretaña, Boruta en Polonia, Mitsui en Japón, Standard Oil, DuPont y Dow Chemical en Estados Unidos, entre otras. IG Farben construyó un complejo industrial en Auschwitz, tuvo su propio campo de concentración, llamado Buna, para producir goma sintética y aceite, porque el caucho como materia prima original, obviamente, había que tratar de sustituirlo por algo sintético. Tan enorme era la fábrica Buna en Auschwitz, que consumía tanta electricidad como todo Berlín. Cito al historiador Borking, que escribe en el año 1979 el libro The Crime and Punishment of IG Farben. Siemens tenía una fábrica de trabajo forzado, Bobrek, un subcampo de Auschwitz, y también usaba mano de obra esclava de las mujeres internadas en el campo de concentración de Ravensbrück. Destacamos el caso de The Ford Motor Company, que ellos realmente proveyeron de los principales proveedores de toda la maquinaria militar estadounidense. Y sin embargo, tenían una fábrica de camiones para el ejército alemán, paralelamente, en la ciudad de Colonia, en Alemania, que era la subsidiaria alemana Ford Werke AG. Más aún, recientes estudios europeos dan cuenta de los negocios gigantescos que hicieron las empresas locales por los países ocupados por los nazis, que les demandó insumos de todo tipo. Y estos estudios son básicamente de los países escandinavos, de las universidades de los países escandinavos que han hecho esta investigación. En el diario El País Internacional, por ejemplo, el diario de prensa, en noviembre de 2018 se publicó que los ferrocarriles públicos holandeses indemnizaron víctimas del Holocausto y la compañía estatal de ferrocarriles de Holanda accede a compensar a supervivientes y familiares por haber facilitado el transporte al campo holandés de tránsito nazi de Westerbork, desde donde eran enviados a los campos de concentración, lo cual le reportó aproximadamente 2,5 millones o 3 millones de euros al valor de hoy, durante la ocupación nazi. En la guerra, sostiene el artículo, los directivos del ferrocarril debieron pensar que tenían un pacto con los ocupantes. Hicieron lo que le pedían,
a cambio de mantener el control de la red. Pero las consecuencias fueron trágicas. Hace 2 años, también en el 2018, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles francesa decidió compensar con un total de 54 millones de euros por los mismos motivos a las víctimas del Holocausto o a sus familias. Cuidado. No se debe inferir que la Segunda Guerra Mundial y la Shoah se puedan explicar puramente por la economía. Aclaré que tomamos una perspectiva. Ni la política, ni lo social. Se trata de un entramado complejo, intraconectado y difícil de desentrañar. Ahora, parecería ser, no obstante, si no obvio, al menos muy plausible, que los aliados estuvieron más interesados en ganar finalmente su guerra contra los alemanes y el eje, beneficiarse paralelamente de grandes negocios, que en salvar a los judíos. ¿Y qué decir de los alemanes y los sueños de Hitler en esta guerra? Sostiene Ian Kershaw, el gran historiador británico, que ningún líder fue más apoyado y victoriado en el siglo XX que Hitler. Y es cierto, no solo por su carisma, sino por ser un hombre radical, sostiene Kershaw, que logró entusiasmar a las masas con sueños epopélicos. Hitler tenía como objetivo conquistar un espacio vital, que se puede leer de múltiples formas, no nos da el espacio, pero es en esencia un gigante sueño imperialista, para lo cual debía ganar la guerra. Quería conquistar Francia, donde Alemania fue humillada en Versalles 20 años antes, y lo logró en apenas 2 semanas. Quiso conquistar la gran Rusia, bolchevique además, y en 1941, hasta comienzos del invierno 1942, casi lo logró. Hitler llegó a las puertas de Moscú y luego se desvió a un sitio hasta Stalingrado antes de retroceder, que era el centro industrial de la Unión Soviética. Quiso eliminar a los judíos y le resultó sencillo. Él comandaba el ejército y sus dependientes en Alemania y el resto de Europa se encargaban de la tarea. En todo fracasó, menos en consumar el asesinato más imponente de la historia de la humanidad, como lo fue la Shoah. Y todo en consonancia con los ingleses primero y los aliados después, ocupados en vencer la guerra contra Alemania y no ocuparse del tema judío, que les resultó trágicamente para el pueblo judío un tema marginal. Las noticias de los guetos en Polonia, que sí se difundían en el transcurso de la guerra, las hambrunas y las muertes, no figuraban en las primeras páginas de los principales periódicos estadounidenses. Simplemente eran pequeños artículos en páginas intermedias. Y me voy a detener como un argumento que sustente esta postura que estoy adoptando en la conferencia de Evian en Francia, convocada por Franklin Delano Roosevelt, el propio presidente de los Estados Unidos, que transcurrió del 6 al 15 de julio de 1938, porque a partir del 35 las leyes raciales alemanas amenazaban y perseguían directa y explícitamente del orden de 500 a 600 mil judíos alemanes en Alemania y también en Austria. Entonces comenzaba a haber un problema con los refugiados judíos alemanes. Bueno, pues todo el mundo le cerró las puertas a la inmigración judía. Participaron en Evian 36 países y no fueron sus misiones oficiales. Se redujo, no fueron ni cancilleres ni presidentes. Se redujo a los embajadores acreditados en París. No participaron ni España, ni participó Italia, ni la Unión Soviética, directamente ni fueron. Ahora, si bien en historia no se debería, o hay que ser muy prudente, enhilar acontecimientos sucesivos como postulados contundentes, no obstante, porque los acontecimientos tienen vida propia, esto podría llegar a ser una simplificación, pero vamos a citar un poco a los efectos de poder justificar esta postura, lo que pasó
a partir de ese 6 y 15 de julio de 1938. Les aclaro que Latinoamérica participó toda, que el Uruguay también participó y también votó que no. En Uruguay las leyes de restricción inmigratoria datan de 1890. Se reforzaron en 1930 y en 1936 con una ley denominada la Ley de Indeseables, donde se catalogaba como exótica a la inmigración judía e indeseables a la inmigración comunista, y realmente se cerraron las puertas. Solamente un régimen brutal como el de Leonidas Trujillo en República Dominicana aceptó teóricamente que vayan 100.000 judíos porque quería una inmigración blanca, cosa que tampoco prosperó porque finalmente la burocracia lo impidió y más o menos se salvaron 1.200 judíos aproximadamente con Trujillo. Ahora, fíjense ustedes, posterior a Evian, que termina el 15 de julio, exactamente quería ver la fecha, pero no la encuentro, pero posterior se dio en la Italia fascista el primer comunicado del secretario de prensa del Partido Nacional Fascista, tengo la fecha, el 25 de julio de 1938, 10 días después, que se trataba el fascismo y el problema de la raza. Y el 18 de septiembre, Mussolini, desde los balcones de Trieste, declara las leyes raciales fascistas en Italia. En octubre del 38, un mes después, como los alemanes, por supuesto con frontera con Suiza, igual huían, judíos y no judíos, Alemania estaba en una situación compleja. Un día en Berna entran 100 alemanes y los suizos detectan que 47 eran judíos. Y para no afectar su neutralidad y con el temor de que dadas las circunstancias pudieran escapar a Suiza muchos judíos y se llenasen de judíos, los suizos le sugieren a los alemanes, lo cual lo agradecen y lo aplican, que le pongan una J bien grande y roja estampada en los pasaportes alemanes para que los suizos sepan que si posteriores inmigrantes quieren entrar de Alemania pero tienen la J, a esos no los va a dejar entrar. Son los suizos los que lo propusieron en octubre del 38. Y el 9 de noviembre de 1938, un mes después, estalla la Noche de los Cristales, por un acontecimiento que se puede decir menor y aparte de desarrollo curioso, no me da para desarrollarlo en esta primera parte de mi exposición, que fue el asesinato al secretario Rath, segundo secretario de la Embajada Alemana en París, por un jovencito judío, Herschel Feibel Greenspan, menor de 18 años. Goebbels ya había proclamado el 8 de noviembre, un día antes, en la famosa cervecería de Múnich, donde entraban 1.300 personas en esa cervecería, que se conmemoraba el aniversario del 8 de noviembre de 1923 del primer putsch de Hitler, que no prosperó, y que, bueno, había que conmemorar de alguna manera, y al otro día fue la Noche de los Cristales, que todos conocemos, trágica, en Alemania y en Austria, y que dio comienzo al proceso de arianización desenfadado de los judíos en Alemania, y se podría decir que fue prácticamente el disparador, para utilizar un término, de lo que luego derivaría en la Shoah. Ahora bien, los aliados, yo podría decir con audacia, pero lo siento así, sacrificaron a los judíos de Europa, no dejándolos irse del incendio que se avecinaba en Alemania. No los mataron, ni fueron sus asesinos intelectuales. Chaim Weizmann, por la agencia judía que en aquel entonces estuvo presente en Evian, y Chaim Weizmann luego fue el primer presidente de Israel en el año 1948, lo definió con una frase tristemente célebre, y decía: parecería que el mundo se divide en dos partes, en una donde los judíos no pueden vivir, y en la otra donde los judíos no pueden entrar. Y Hannah Arendt también lo marcó
con dos palabras: stateless people, gente sin estado en el planeta, gente que realmente era paria, y terminó con la Shoah. Entonces, lo que podemos decir es que Occidente, los aliados, Europa Oriental, delegaron la exclusividad de la Shoah a los nazis, pero no hicieron nada por evitarla. Y realmente los nazis son los culpables de la Shoah. Para terminar, todos los justos entre las naciones, y que son muchos, y por suerte se descubren nuevos y se integran a esa jerarquía, lo fueron a título individual, no nacional. Reflexión final. No fue solo la Shoah una masacre genocida. También lo fueron, además de tantas otras, el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Si la Shoah pretendió eliminar a la individualidad del ser humano, las bombas complementaron la posibilidad de eliminar a la globalidad del ser humano. Y esas fueron catástrofes peligrosas y terribles que dejó la Segunda Guerra Mundial. ¿Podrían volver a repetirse? Insisto, cualquier hipótesis sería un sinsentido. Responderlo configuraría de mi parte una irresponsabilidad que no asumiré. Pero las conductas sociales del ser humano, como hemos visto en el encuentro anterior, no han cambiado, quizás no cambien nunca. Les cuento para los que tengan interés, cuando hablamos del experimento Milgram, salió en la BBC, no sé si esta semana o los últimos días de la semana pasada, los franceses ahora repitieron el estudio Milgram bajo otra perspectiva, eligieron a los candidatos, básicamente por un poder psicológico estable, fuerte, ordenado, bueno, para ver cómo reaccionaban ellos. Lamentablemente los resultados fueron iguales. ¿A qué voy? Es probable que estas conductas sean inherentes al ser humano, y los intereses económicos no han disminuido. Sin necesidad de ser un especialista en economía, parecería ser que el poder de las megacorporaciones en el mundo se ha potenciado. La modernidad se ha expandido a límites, en ciertos casos, que ya ni la comprendemos. Hoy no comprendemos ni nuestra propia modernidad. Los nacionalismos se han vuelto a exacerbar. El antisemitismo y las discriminaciones se mantienen, lamentablemente vigentes, como el racismo y la xenofobia. Y el poder nuclear no se desarmó. Por el contrario, hay regímenes tiránicos y despóticos hoy día que pugnan por poseer armas atómicas. Irán, por ejemplo. Vivimos en un mundo de desinformación, con fronteras difusas entre lo que son noticias falsas y noticias verdaderas. Ya pasados 75 años de la finalización de la guerra, los riesgos de genocidios y destrucciones masivas siguen siendo al menos potencialmente viables. Lo que no debemos hacer es bajar la guardia en nuestro tesón de educar a las nuevas generaciones y apoyarlos en la comprensión de estos acontecimientos y sus peligros latentes. Muchas gracias, creo que sobran unos minutos, y si hay preguntas, estoy a vuestras órdenes. Agradezco la pregunta porque la verdad que viene al tema que estamos analizando, la perspectiva, podríamos decir, si cabe el término, ideológica de nuestra realidad actual respecto al nazismo. Habría que ser específicamente un cientista político para dar la respuesta más acertada a la pregunta, pero podemos de cualquier manera intercambiar reflexiones. Estos grupos brotaron en Europa y en América, cuidado, con, vamos a decir, concomitancia a la exacerbación de los nacionalismos, de los brutales nacionalismos. Y me voy a detener solo un segundito. En el caso concreto de Polonia, el año pasado pretendieron y lograron legislar una ley que prohibía punitivamente sostener que Polonia era antisemita y que los campos de concentración eran polacos. Da para el debate, por supuesto, pero
establecieron que el que viole la ley tiene un castigo punitivo, lo cual es sorprendente, más allá de cuánta razón tengan o dejen de tener. Estos grupos neonazis son básicamente xenófobos, supremacistas blancos, son anti-establishment, son antisemitas y no son tan nuevos como, vamos a decir, este grupo escandinavo que tú haces mención, que efectivamente yo también lo vi. El Amanecer Dorado en Grecia ya tiene muchos años. El Jobbik en Hungría en 2012, te estoy hablando de grupos neonazis, llegó a tener el 12-13% de los votos del Parlamento, lo cual obligaba a que los partidos políticos en el Parlamento húngaro, en ese caso, que ninguno tiene mayorías absolutas siempre, negociase con ellos. ¿Ok? En Alemania surge un país como Alemania, adalid de los derechos humanos actualmente, un país, yo diría, casi buque insignia de la socialdemocracia europea, el grupo AfD, con un 17% de los votos legislativos en Baviera. Entonces, pensar, para no citar más casos, pensar que no tengan vínculos transnacionales, pensar que no tengan financiamiento internacional, en lo personal me genera dudas. Yo debo suponer que sí. Lo que esperemos que no prosperen más, aunque los países escandinavos realmente preocupa tanto como en Alemania, porque la verdad que Dinamarca fue el ejemplo donde no se dio la Shoah, y no se dio porque se escaparon vía Suecia, o sea, fueron países más tolerantes con los judíos. Bueno, estos grupos quizás no tengan exclusivamente el antisemitismo en su agenda, pero lo tienen junto con todas las discriminaciones. Es una pena y es una preocupación. Entiendo. Te agradezco, Gustavo, por la pregunta que yo le traté de segmentarla, porque es una pregunta global e interesante. Primero, Henry Ford fue un antisemita, por supuesto, previo a los nazis, de ribetes furibundos, escritor de libros antisemitas, e incluso fue invitado al Brasil de Getúlio Vargas en los años 30 y pico para disertar junto con Plinio Salgado, otro nazi brasilero, acerca de el vigor del antisemitismo y ya en aquel entonces el origen de los fascismos. O sea que justamente la figura de Henry Ford no debiera sorprendernos de tal manera por sus antecedentes antisemitas. Ahora, el poco nivel de este tema tiene lógica, por algunos motivos prácticos y por otros motivos, vamos a decir, el sentido común. El motivo práctico fueron la destrucción de las fuentes de estos grandes conglomerados industriales al terminar la guerra. Por otro lado, cuánto se aprovecharon de ellos, en el caso de la IG Farben, tanto la Unión Soviética, cuando se forma la Alemania democrática, alemana, o sea, la democracia, la alemana comunista, parte de estas industrias que estaban en su territorio, la Unión Soviética, de alguna manera, quedaron bajo su régimen. Por otro lado, IG Farben no se destruyó, se disolvió. Y cada una de estas otras empresas adquirió vida propia. Pero para que tomes una idea, Gustavo, la disolución jurídica final de IG Farben, y no sé si todavía la final, es del año 2006. Ahora bien, poco nivel y empresas de jerarquía, absolutamente. Cuando Edwin Black escribe la IBM y el Holocausto, sus fuentes son de la IBM. No podemos considerar hoy a estas empresas, el día de hoy, con el antecedente de la guerra sin que hayan cambiado. Absolutamente todas cambiaron. La Fanta no fue producida para los alemanes. La Fanta fue un producto desarrollado en la sucursal de la Coca-Cola en la Alemania nazi para el consumo de todo el mundo. Y quedó porque fue buena. Está escrita en el libro Dios, Patria y Coca-Cola de Hender Pendergrast, acerca de la historia de los 100 años de la Coca-Cola, que escribió él como sociólogo en su tesis doctoral. Ahora,
existen, son respetadas hoy día, todas se han comprometido con su pasado e incluso hace poco tiempo una empresa de porte familiar importante, creo que en el rubro de vestimentas o artículos de lujo, y perdón por no recordar el nombre, solamente el acontecimiento, descubrió, estudiando los actuales nietos, descendientes de sus orígenes, que la empresa había sido una empresa dirigida por sus ancestros nazis y concedió reparaciones. O sea, el tema es que, volvemos a Bauman, esa modernidad de aquel entonces en lo económico, y es nuestra modernidad hoy. Por supuesto, en condiciones diferentes. No existían las tecnológicas, ni el Nasdaq, ni las que hoy conocemos, pero otras sí. Y esas empresas siguen existiendo. Las oficinas de IG Farben en Frankfurt se transformaron en la Universidad de Frankfurt. O sea, Alemania es muy consciente de su corresponsabilidad y la defensa de los derechos humanos, y toda Europa declaró el 27 de enero de 1900, no, perdón, del 2015, perdón, en este momento puedo tener una confusión, el día de conmemoración del Holocausto. Nada de esto hoy se barre abajo de la alfombra, pero sí, es un tema que yo creo que hay que encarar con audacia. Pasaron 75 años y no está mal, no es una provocación, es un objeto de investigación a considerar, no en clave acusatoria, en clave de comprensión historiográfica. Que la comunidad judía es dura, dijiste tú, respecto al juicio de Nuremberg. La comunidad judía no es ni dura ni blanda. La herida de la Shoah nos acompañará a la comunidad judía y a toda la humanidad durante la historia de la humanidad por venir, y hay que trabajar estos temas. Buena pregunta. La documentación que existe obviamente es variada, y si se trata de citar bibliografía, la buscaremos y la podemos compartir. Es importante decir que en los años 1995-1996, a propósito de un esfuerzo del presidente de aquel entonces de Estados Unidos, Bill Clinton, del Congreso Judío Mundial, como dice Gustavo, efectivamente también, se empezó a buscar todo tipo de material de investigación que hasta ese entonces no se hubiese develado, a los efectos de precisamente entender mejor qué pasó con el rol de los países, del rol de la diplomacia, el rol de la economía, el rol de la política. Incluso acá en la región se creó en el gobierno de Menem la SEANA, o sea, una oficina de estudio de los vínculos de Argentina con la Alemania nazi en aquel entonces. Los historiadores más prestigiosos de Argentina se dedicaron a tanto desmistificar como verificar perspectivas de aquel entonces. Los historiadores alemanes son los que se han preocupado en forma extraordinaria de develar toda esta información, y hay un libro que se llama La dictadura nazi, escrito por Ian Kershaw, el británico, donde precisamente sienta en una mesa a las distintas posturas de los historiadores alemanes a los efectos de repasar qué información había y dejaba de haber. Los datos que yo traje al día de hoy son pocos. Siegelboim, un judío polaco que perteneció a la resistencia polaca, declaró en Londres en 1942 lo que estaba pasando en los guetos, lo que estaba pasando con los judíos en los campos de concentración. Fue recibido por el propio Churchill. Cuando se entera por la resistencia polaca que a su esposa y al hijo de 16 años lo terminaron de matar en un campo de concentración, Siegelboim se suicida. Los documentos de Siegelboim están a la vista. Y los casos no faltaron de denuncias a todo nivel, y sobre todo en el campo diplomático, en las fuentes diplomáticas, figuran los intercambios que sostenían embajadores citos en el lugar.
Por lo tanto, no hay duda alguna que sí se sabía lo que pasaba con los judíos en Alemania y en los países ocupados. No se olviden que de los 6 millones de judíos, la mitad fueron asesinados a balazos. Ni tan siquiera en los campos de concentración, eso fue posterior. Quien haya tenido la oportunidad o la tenga, pasado el COVID, de visitar Budapest, verá que en una ramblita al lado del río están el monumento, el memorial, son unos zapatos de metal, que supuestamente eran los zapatos que dejaban los judíos en las colleras, no sé, por decirlo de alguna manera, en el piso, antes de que los húngaros y los alemanes los fusilaran con las manos atadas tirando una sola bala para que se mueran los dos. Esos datos eran conocidos y se mataron ahí millones de personas en fosas comunes, en los bosques y en las ciudades. Y a posterior, en los campos de concentración. Ahora, cuando los británicos descubren Eisenhower, Buchenwald o luego Bergen-Belsen, o cuando los soviéticos descubren, por así decirlo, Auschwitz, porque la liberación es relativo, pero el descubrimiento sí, es probable que hayan tomado noción de la dimensión al ver los cadáveres en visiones que vemos en documentales difíciles de ver. Y Eisenhower los citó a la prensa y incluso en la documental de Shoah de Claude Lanzmann se ve, también en el caso de Eisenhower, que invitaban a los vecinos a que lo vayan a ver de manera tal que la historia no pudiera decir mañana que eso no sucedió o no se supo. Lamentablemente es muy trágico, pero termino. Jürgen Habermas sostiene: el pasado fue el que fue. Lo que nosotros hoy tenemos que asumir es el uso público de la historia para asumir la corresponsabilidad que tenemos como población mundial de que este tipo de cosas, ni similares, estas atrocidades, no vuelvan a repetirse. Yo agradezco la pregunta, el tiempo me indican que ha culminado y lo único que me resta es agradecerles por el enriquecimiento mutuo de este encuentro y nuevamente a la Universidad Ort por haberlo habilitado. Buenas tardes para todos.